Bien, les contábamos que un estudio de la empresa Global Partners, que es una empresa que se dedica precisamente a la prevención del consumo de alcohol y de drogas en el ámbito laboral, mostraba, por ejemplo, que uno de los rubros donde más se da el tema del consumo, particularmente de marihuana, ojo, cocaína, benzodiazepina, anfetaminas o alcohol, es en el transporte, con un 20,6%. Imagínense ustedes la implicancia que esto tiene para efectos de lo que significa estar transportando vidas. ¿Cuántos casos hemos conocido como aquel terrible, ¿no es cierto?, que ocurrió con este bus que tuvo este accidente en Mendoza, Argentina, donde murieron 13 menores de edad, etcétera, ¿no? Todo el impacto que eso tuvo, el hombre que además yo entiendo que sigue preso, si es que no estoy equivocada. En fin, también se producen estos consumos en otros ámbitos como la industria, la manufactura, la construcción, etcétera. Estamos aquí en el estudio con el gerente general de Global Partners, Patricio Labatut, precisamente para hablar de las razones que explican estas cifras. Gracias, Patricio, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, Mauricio, por invitarme. Bienvenido. Es una empresa que se dedica justamente a trabajar en programas de prevención de drogas, de consumo de drogas para empresas, ¿no? Ustedes venden en el fondo este servicio a las empresas. Sí, básicamente el programa es este acceso gratuito, uno lo puede ver en la página web. Es una metodología de 6 pasos que es bastante común y corriente en otros países desarrollados, ¿no? Estados Unidos y Europa tienen estos programas hace muchos años, y lo que hace el programa básicamente a través de una metodología o sistema de gestión, ¿no es cierto?, tipo ISO 9000, establecer una serie de pasos para poder eventualmente generar espacios de trabajo libres de droga y por lo tanto más seguros y saludables. Cuando hablamos de este problema, Patricio, hay que distinguir entre consumos que pueden ser lícitos de partida e ilícitos, entre consumos de tipo médico, incluso cuando hablamos de medicamentos, o de abuso de automedicación de psicofármacos, sea estimulantes o depresores. Pero hay un terreno en el que cruzamos una serie de líneas ahí. ¿Cómo distinguimos esto para entender que de aquello de lo que estamos hablando es cuando es problema, cuando no es algo aceptable? A ver, no sé si poner esos términos aceptable, pero cuando ya pasan los límites peligrosos. Mira, Mauricio, esto es bastante fácil de explicar, pero muy buena la pregunta, porque en definitiva la problemática se genera cuando tú tienes trabajadores que están en presencia de las drogas en el trabajo, y quizás la forma más fácil de explicarlo es lo mismo con la conducción, ¿no? De hecho, los conductores profesionales son trabajadores, ¿no? Pero cuando tú estás conduciendo no puedes estar bajo la presencia de drogas ni de alcohol. Tanto drogas lícitas como ilícitas. La ley es súper clara. En otros países, incluso no muy desarrollados, ¿no? Y con eso no estoy diciendo nada malo respecto, por ejemplo, de Perú, ¿no? En términos de lo que significa el desarrollo que ha tenido en los últimos años, que bueno, ha sido muy bueno, pero tiene una legislación bastante más clara que la nuestra respecto del tema. Brasil, ¿para qué hablar? O sea, en Venezuela se testeaban conductores cuando acá ni siquiera se pensaba en testear conductores en términos de los narcotest. Entonces, tenemos un tema muy pendiente en Chile de lo que significa el consumo de drogas en los trabajadores, y respondiendo puntualmente, tú puedes consumir los medicamentos que quieras consumir, pero cuando estás trabajando en situaciones de alto riesgo operativo, estamos hablando de un conductor, estamos hablando de una persona que se maneja con un arnés colgado a 7 metros de altura, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona que trabaja en minería, ¿no es cierto? Son trabajos de alto riesgo, por lo tanto es imposible pensar de que una persona es compatible, ¿no es cierto?, ese trabajo con un consumo, aun cuando sea fármacos, ¿no? Estamos hablando de las benzodiazepinas, otro tipo de fármacos que producen alteración del sistema nervioso central. Claro, estamos con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. Patricio, cuéntanos por qué, o si ustedes han podido llegar un poco al análisis más cualitativo de las razones que explican que por qué, por ejemplo, en el comercio es donde está la mayor prevalencia de consumo. ¿Por qué? Mira, a ver, hablando un poco con los psiquiatras y psicólogos que trabajan con nosotros, ellos hablan de que las variables son múltiples, ¿no? Desde situaciones de estrés en el trabajo, situaciones de estrés en la vida misma, ¿no? En tu casa, ¿no es cierto?, con tu pareja. Hay una serie de situaciones, esto es como un dominó, ¿no?, que generan el abuso del alcohol y las drogas. No olvidemos que un ansiolítico, ¿no es cierto?, un depresor del sistema nervioso central, el alcohol también lo es. O sea,
para explicártelo de alguna forma, cualquier tipo de droga, ¿no es cierto?, que altera tu sistema nervioso central y te deja más relajado, por decirlo de alguna forma, es una forma, ¿no?, de eventualmente sentirte más tranquilo. Y cuando tú estás presionado por una serie de razones, y aquí se habla mucho, ¿no?, de que, que el trabajo, el estrés del trabajo, la hora extensa de trabajo, sí puede ser. Pero también hay otras variables que no tienen que ver con el trabajo. O sea, si yo tengo un problema en mi casa, ¿no?, con mi pareja, ¿no es cierto?, con mis hijos, ¿no es cierto?, hay gente que en vez de hacer deporte recurre a las drogas, ¿no? Es que te quiero hacer un punto ahí, porque una cosa es que tú consumas marihuana y otra es que consumas cocaína, son antagónicas. O sea, la marihuana te relaja, la cocaína te pone arriba. Pregunto, ¿en qué situaciones se produce un consumo u otro? Me cuesta imaginar un trabajador, de verdad te lo digo, bajo los efectos de la marihuana. De la cocaína me lo explico totalmente, pero de la marihuana no veo cómo alguien puede hacer bien su pega. Mira, están así que el 50% de los positivos del estudio, y esto es algo de una tendencia, ya no es algo que sea de este último sexo estudio, es positivo a marihuana. O sea, el 50% de todos los positivos es marihuana. El resto, ¿no es cierto?, se desglosa en cocaína un 22%, ¿no es cierto?, si tomamos que el 50% es marihuana, 22% cocaína. Cocaína más marihuana, que es lo que tú me dices que es extrañísimo, 13%. Bueno, hay una explicación que tiene que ver con que la cocaína es un estimulante y para poder bajar, ¿no es cierto?, después y no sentir esos efectos que uno tiene cuando deja de consumir, ¿no?, después de un tiempo, ¿no? La pálida que se le pone, o esta situación... Contrarrestas con la otra. ¿Y eso se da biunívocamente o no, de alguna forma? No. Sí, más bien después de la cocaína, la marihuana. No, después, habitualmente es después. Claro. Pero me refiero a que se da en ambas direcciones. Sí, claro. Sí. O sea, tú puedes estar consumiendo cocaína, ¿no es cierto?, haber dejado de consumir, y para evitar esos efectos que son colaterales, claro, después de haber consumido, ¿no es cierto?, consumes benzodiazepinas o marihuana. O sea, no es raro encontrar, o sea, un 13,79% del 100% es cocaína y marihuana, claro, como este chofer efectivamente de Mendoza, donde murieron 3 niños. Claro, es que ahí estamos hablando de las dos combinaciones casi que al mismo tiempo o una después de la otra. Yo te hablo de otro tema que tiene que ver con que la marihuana, por ejemplo, te afecta la concentración, o sea, es real. Entonces, ¿cómo vas a trabajar si no estás concentrado? Es que nadie fuma para trabajar, po. No, pues entonces, ¿dónde fumas? No, pues fumas o sea, tú no vas, para trabajar mejor voy a fumar marihuana. No, pues fumas marihuana para otra cosa, justamente para evadirte de eso. Ya, pero ¿cómo lo haces si estás trabajando, pero pues? Tiene un porque punto, no se hace fuera del horario de trabajo. A diferencia de la cocaína, que muchas veces puede ayuda, haber una razón, claro, para trabajar. Claro. Mira, tiene un punto, y aquí nosotros hemos escuchado trabajadores que nos dicen, ¿no, que ellos volados trabajan mejor. Es como el curado manejo mejor. Que por eso te digo, pero eso es irreal, ¿o no? Pero es que sí, pero a ver, hay que entenderlo en el contexto, ¿no es cierto?, de situaciones de la vida en las cuales una forma, ¿no es cierto?, de mantenerse medianamente bien, ¿no es cierto?, es poder trabajar bajo los efectos de algún tipo de psicotrópico, claro, estimulante, o ya sea un depresor como la marihuana o el alcohol. O sea, por eso también encontramos gente que da positivo al alcohol en el trabajo. O sea, a ver, esto no es solamente que me consumí el pitito, ¿no es cierto?, y llegué al otro día a trabajar y estoy bajo los efectos de... O sea, hay gente que consume antes de... Pero por eso, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y hay reportajes donde tú ves gente consumiendo jarabe para tos y preprol mezclado con pisco antes de entrar a trabajar. Bueno, ayer mismo, a raíz del reportaje donde tú también fuiste entrevistado para para nuestra edición de ayer en ADN Hoy, hubo reacciones de la gente que mientras lo escuchaba nos iba diciendo en Twitter, pero si yo paso todos los días frente a una construcción y están fumándose un pitito ahí en medio de la obra, en el descanso o en la colación, o en vez de la colación, no sé. Y así nos empezaban a dar ejemplos de un montón de ámbitos laborales donde aviste paciencia de la gente que va pasando y que ve cómo en un lugar de trabajo se están fumando. Exactamente. Lo que pasa es que yo a lo que iba es que claro, habrá gente que dirá, así como hay quienes dicen, mire, yo manejo mejor curado porque me mejora el pulso, o qué sé yo. O estoy más tranquilo. O tengo mejor puntería para cualquier maniobra, o estoy más tranquilo. Claro, en ese sentido te entiendo, pero normalmente, me imagino, o no sé si ahí lo tienen dimensionado, hay una búsqueda de cierta evasión del... Absolutamente. O sea, a ver... hay una serie de razones, ¿no es cierto?, que provocan el consumo en todos nosotros, ¿no? Desde la evasión, situaciones, insisto, de estrés, tanto en el trabajo como en la casa, ¿no es cierto?, situaciones familiares que generan, ¿no es cierto?, una serie de tensiones que tú
evades a través del consumo de drogas. Puedes encontrar una forma de evadirla que puede ser bastante mejor, que es el deporte, pero otra gente simplemente cae en las drogas. Ahora, esto no es tan distinto de lo que pasó con los estudios que sacó Senda con el narcotest. 24% de los conductores, 1 de cada 5 conductores da positivo en examen de droga. Y conductores que dan positivo en examen de droga a cocaína y marihuana, o sea, personas que están conduciendo bajo el efecto de la cocaína y marihuana, al igual que este chofer. Entonces, si tú haces comparación de estos estudios que nosotros hacemos todos los años en relación a lo que está haciendo Senda hoy día con los narcotest en conductores, muchos de ellos profesionales y otros no, como nosotros, ¿no es cierto?, está diciendo la misma información. O sea, hay un correlato. Hay un correlato y tenemos una problemática de consumo enorme. Oye, y realmente yo vuelvo a lo primero, Mirna, que me impresionó. Estamos peor que en muchos países vecinos en eso. O sea, de todas maneras. No solo en las tasas de consumo, de detección, todas estas encuestas que estamos conociendo, sino también todavía, y no solo las empresas, sino entonces hablemos de instituciones. Ayer en la polémica de la diputada Orsini con el Congreso, ella hablaba del narcotráfico, pero eso hace suponer que también el consumo está en todos lados. Pero Mauricio, ahí hay un punto súper importante que aclarar. Para que exista consumo, hay tráfico. Exactamente, por eso, a eso. Cuando estás consumiendo es porque alguien te vendió. Y eso llegó ahí mismo la venta. Pero por supuesto. Claro. O sea, no es nada de raro que en el Congreso haya narcotráfico. Y no es nada de raro, ¿no es cierto?, que en ninguna institución del Estado exista narcotráfico. Porque si alguien está consumiendo, alguien le vendió. O sea, de hecho, hay diputados que confiesan fumar habitualmente. O sea, alguien les vendió. O sea, el narcotráfico llegó hasta ellos. ¿Y dónde la compraron si hoy día la ley 20.000 establece que lo que no está amenazado es el consumo y sí la compra y venta? Claro, que la diferencia que hay es con, perdón, Mirna, pero solo para que no se entienda mal nomás lo que dije, que la diferencia de una cosa es que llegue el narcotráfico con su venta a esa misma esfera y otra que esté capturando o corrompiendo ese poder. Pero bueno, hay una línea. Pero es un punto ahí, eso es un punto, porque el momento que tú eres consumidor, ¿qué independencia tiene? Pero es que por eso, para ti, por ejemplo, un parlamentario no debiera consumir drogas. O sea, pero por supuesto que no. Como un juez. En Estados Unidos, como un juez que el no empleado puede. federal se testea todos los años, a cada rato. En Europa exactamente lo mismo. O sea, no puede haber una autoridad que toma decisiones en este país de importancia y relevancia que sea consumidor, porque esa persona no tiene independencia frente, por cierto, ¿no es cierto? En el caso de los jueces, ¿para qué hablar? A fallar frente a una persona que es un narcotraficante. Ahora, Patricio, estamos conversando con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. Patricio, ¿cómo te está reaccionando el mercado laboral, podríamos decir, o mejor dicho, las propias empresas donde se producen estos casos? Primero porque es evidente, o sea, yo me doy cuenta inmediatamente de una persona que fuma marihuana, o sea, se cacha el tiro, no veo que sea tan difícil darse cuenta, porque hay primero porque los ojos se ponen rojos, ya, pongámosle que no se pusieron rojos los ojos, se puso las gotitas, anda a saber tú, se nota igual. Ahora, el cocainómano igual se nota. Ahora alguien podría decir, oye, anda acelerado, se tomó un jarabe, no, es que resulta que ando con problemas la tos, no sé, cualquier cosa, pero eso se nota. Entonces yo me pregunto, las empresas hacen la vista gorda, las empresas se preocupan, y cuando se preocupan, ¿qué medidas toman? Punitivas, represivas, echan al trabajador, le dan una oportunidad, tratan el tema cuando ya estamos hablando de una adicción. Para mí, una persona que va a curar el trabajo, que va con trago, es una persona que tiene una adicción, pues nadie se toma un trago en la mañana cuando está partiendo la jornada laboral, digo yo, ¿no? Si vas a almorzar y te tomas un vino, estás trabajando, para mí hay un problema ahí. Perdónenme si quizás soy extrema, pero si tienes que volver a trabajar, ¿cómo vas a tomar? ¿Cómo vas a consumir? Si no, nadie puede trabajar bien después de eso, ¿sí o no? ¿O estoy siendo muy extrema? No, para nada. Mira, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Mirna? Tenemos una tasa de prevalencia de consumo de drogas y alcohol altísima en Chile. Altísima. Hay gente que dice que es porque tenemos muy buenas cifras, porque este país tiene una edad excelente en relación a otros países, pero la realidad es que si tú ves las cifras de la Organización de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que es la UNOCDC, ¿no es cierto?, que ve estos temas, tenemos tasas que claramente son superiores a otros países latinoamericanos, para que hablar de Europa. Entonces, cuando nos damos cuenta de que la prevalencia del consumo es tan alta, no es raro que esto permee incluso el trabajo. Ahora, ¿qué hacen las compañías? Las compañías, muchas de ellas, ¿no es cierto?, hacen la vista gorda, nosotros decimos, esconden la cabeza como un avestruz, y otras que no, y que lo están haciendo bien. Ahora, ¿cómo qué, ponte tú? ¿Qué hacen? A ver, el programa claramente lo que hace es disminuir el consumo a través de la prevención, que es la educación, y la inhibición, que es obviamente el testeo. Tú tienes dos pilares fundamentales. El 80% de la gente hoy día, si nosotros asumimos que el 20% consume o está en presencia de la droga en el trabajo, no consume. Por lo tanto, ese 80% hay que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidas? Educándolo. A esa persona hay que decirles, oye, mira,
el hecho de que tú consumas, ¿no es cierto?, genera un riesgo operativo que no solamente te puede dañar a ti, sino que también a un trabajador que trabaja al lado tuyo. Entonces, ¿cómo tú educas? Es todo un tema ahí, ¿no? Hay temas de capacitación selectiva universal, en términos de drogas, ¿no es cierto?, que es bastante eficiente en términos de cómo tú previenes que esas personas caigan en el consumo y por lo tanto no le echamos más agua al bote. Ahora, las personas que ya consumen, tú tienes que inhibir su consumo. Y se puede. ¿Ah? O sea, del 20% hay un gran porcentaje que importante lo que tú decías respecto de que tiene un abuso. Efectivamente, hay gente que llega a trabajar con cierto abuso, ¿no? Pero de ese 20% hay un porcentaje que es un consumidor esporádico, que no es una persona que abuse todos los días de la droga. Hay un porcentaje de ese 20% que sí lo abusa y claramente va a ser bastante más difícil que él deje de consumir. Pero de ese 20%, al menos un 12, 14%, evitamos que entre a trabajar bajo el consumo de las drogas por solo el hecho de que ellos son esporádicos. Es decir, es un consumidor de ocasión, es un consumidor de fin de semana, ¿no? Patricio, hay una discusión a veces sobre legalizar las drogas o ciertas drogas en Chile, las no duras, las blandas, la marihuana, pero no la cocaína, obviamente, en fin, y se discute en ese plano. Hay otra discusión que está como en otro plano, que es el campo en el que ustedes trabajan como Global Partners, que es generar estos programas para que lo apliquen las empresas, y ahí hay pasos que dar, políticas que adoptar, prevención, en fin, los testeos. Y ustedes, me imagino, acompañan esos procesos y asesoran para que se hagan bien, porque las empresas no tienen por qué tener ninguna idea de cómo hacerlo. Ahora, hay algunas de esas drogas donde hay drogas legales. El alcohol y el cigarrillo, por ejemplo, son drogas adictivas y con todas las consecuencias que conocemos que son legales. Pero curiosamente, tal vez, vía ley del tabaco, vía ley Emilia, ha bajado ciertos consumos o ciertas conductas en Chile que hay más conciencia. Entonces, una cosa es la permisividad legal en cuanto a legalizar y permitir las ventas abiertas de este tipo de productos, y otra, qué políticas se adoptan de restricción de espacios, por ejemplo. Y un espacio es el de trabajo. Sí. Ahí, ¿cómo somos? Somos entonces uno de los más permisivos de Chile, más allá de que sea o no legal la droga. No es que seamos permisivos, hay ciertos espacios donde, como tú bien dices, la conducción, por ejemplo, y otros más, donde obviamente uno debiera entender de que las drogas, tanto legales como ilegales, debieran estar fuera. Obviamente el trabajo es uno de ellos, ¿no? Ahora, la ley en Chile, la verdad es que no establece nada. El Código Laboral ni siquiera tiene la palabra alcohol y drogas dentro de él. Tú vas a Perú, estudias la ley de productividad, que vendría a ser el Código Laboral peruano, y no solamente establece, ¿no es cierto?, el no consumo, sino que además el consumo reiterado, ¿no es cierto?, o la presencia reiterada en el trabajo, tiene la desvinculación del trabajador. En Brasil, un conductor, para poder conducir profesionalmente, se tiene que hacer un examen de pelo que te mide hasta 6 meses para atrás. O sea, claramente en Chile estamos al debe en todo lo que significa legislación en términos de lo que es el consumo de drogas laboral. ¿Ah? ¿Y por qué es tan peligroso? Porque además también, piensa tú que si nosotros somos permisivos a nivel laboral, ¿qué pasa con el tema recreacional? O sea, el hecho de que una persona no consuma laboralmente tiene una externalidad positiva tremenda, que es que esa persona eventualmente deja de consumir en algún sentido en su casa, ¿no? Y esa es la gracia de poder tener una normativa acorde en países como el nuestro. Ya, ni siquiera se está discutiendo algo como eso. Mételo al Código del Trabajo. Hay algunos proyectos, pero ninguno ha dado la luz. Claro. Bien, Patricio pues. Labatut, muchas gracias.